Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy traigo el segundo vídeo dedicado a esta etapa de potencia monofónica de la marca Sony de la serie Spirit, en concreto el modelo TA-N900. Ya hice un vídeo sobre el esquema electrónico explicado de una forma muy sencilla, puesto que entenderlo al 100% cómo funciona cada bloque es realmente complejo. Es el vídeo anterior a este, donde de alguna forma ponía de manifiesto las diferentes etapas y bloques que conforman este fabuloso amplificador. A ver, este amplificador pertenece a un gigante, ya lo he dicho en algún que otro vídeo, a un gigante de la electrónica y de la tecnología electrónica de las últimas décadas, que es Sony. También quiso aportarle a los audiófilos de aquella época una serie de equipos, la serie Spirit, de una calidad muy alta, sin ningún tipo de compromiso económico y con unas especificaciones y unas características de equipos de súper alta fidelidad. Uno de los equipos del catálogo de la serie Spirit pues es esta etapa de potencia monofónica. En ciertos catálogos de la marca se nombra como amplificador de 200 vatios en clase A. En otros catálogos de la marca dice que prácticamente funciona en un rango amplio de desarrollo de potencia sobre la carga, funciona en clase A. Tengo que decir que, visto el esquema electrónico y midiendo la corriente de reposo que tienen los transistores finales de potencia, aunque Sony implementa una serie de patentes para mejorar la linealidad de la última etapa, pues tengo que decir que no es 100% clase A. Es decir, cuando esta etapa estuviera desarrollando 200 vatios sobre una carga, no lo haría en clase A. Pero bueno, tener un amplificador que pueda desarrollar potencia de 40, 50, 60 vatios en clase A, pues realmente son potencias mucho más que suficientes para escuchar música en condiciones de relajación, en condiciones de querer escuchar y disfrutar de la música, en sala o salita pues normales, estándar, pues es más que suficiente. Aunque tengo que decir que efectivamente no se puede diferenciar un clase AB con un clase A. Si nos vamos a los libros de iniciación de aprendizaje electrónico, donde uno comienza con los circuitos básicos de amplificación, ¿no? Con el transistor en emisor común y este tipo de circuitos básicos, pues pasamos al típico circuito básico en clase AB con dos transistores y efectivamente ahí la distorsión de cruce puede llegar a niveles audibles, pero esos son circuitos básicos de la teoría de los circuitos amplificadores. Lo que pasa es que esa tecnología básica no es la que se implementa en los amplificadores clase AB que de cualquier marca, ¿no? De estos que conocemos del mundo vintage o del mundo high-end actual. Son amplificadores en los que se ha trabajado esa distorsión de cruce, se han implementado todo tipo de circuitos de mejora de patentes para llevar esa distorsión de cruce a lo mínimo, muy por debajo del umbral audible. Y ahí está la clave, ¿no? Ese modelo que se lee, ¿no? De que efectivamente los amplificadores clase B tienen distorsión de cruce y donde más audible puede llegar a ser la distorsión de cruce es a bajos volúmenes, puesto que comparando la amplitud de la señal que tenemos que amplificar con la parte de la señal donde se produce el cruce entre los dos semiconductores, eso, como ya digo, se ha mejorado muchísimo y se han conseguido técnicas para reducir esas distorsiones al mínimo. Y esos circuitos mejorados, ampliados, con patente, con bloques específicos para contribuir a la reducción de esas distorsiones, es la que finalmente se ven implementados en los amplificadores clase AB de alta fidelidad. Bueno, pues ya en los años 70 se conseguían amplificadores clase AB con distorsiones de cruce prácticamente inaudibles, por lo cual si hacemos una prueba de comparación de doble ciego, esa prueba tan temida, ¿no?, por el mundo audiófilo, que es para mí la prueba más real que hay, si hacemos una prueba de comparación de doble ciego entre amplificadores clase AB de estos desarrollados de alta fidelidad y amplificadores clase A, pues nadie puede percibir la diferencia entre un amplificador de clase AB desarrollado y un amplificador de clase A. Etapas de potencia de estado sólido, de alta fidelidad. Ya algún día me gustaría tratar el tema de los amplificadores de válvula, que para mí son, sobre todo estos basados en triodo, que son muy sencillos, son verdaderas máquinas de distorsión, alejadas completamente del concepto de la alta fidelidad. Ojo, que no digo que nos gusten, que no digo que no, ese sonido nos guste en absoluto, pero para mí son cajas de distorsión. Bueno, centrándonos en el equipo que tenemos aquí, una serie Spirit formidable, muy difíciles de conseguir. Estos equipos están muy cotizados porque realmente son muy buenos equipos. Puede tener un ancho de 5 o 6 centímetros
En este formato tan estrecho, Sony implementa mucha alta tecnología, fuente de alimentación conmutada por pulsos, patente de circuito de corrector de distorsión que ayuda a la linealidad del equipo, bajos niveles de realimentación negativa que tanto gusta a una parte del mundo audiófilo, sistema de refrigeración de los transistores finales de potencia muy especial, como veréis ahora, incluye un ventilador que es inaudible, componente electrónico de alta calidad, chasis de alta calidad con una rigidez brutal, tiene un damping factor de 50. Resulta que un gigante, uno de los mayores gigantes tecnológicos que era capaz de hacer este tipo de circuito electrónico tan complejo, con tanta matemática, con tanta física, pues hizo al final un amplificador con un damping factor de 50, por lo que no se dieron cuenta en sus laboratorios de que este amplificador iba a manejar los graves correctamente, puesto que tiene un damping factor de 50. También he comentado los amplificadores de válvulas, y estos amplificadores suelen tener damping factor muy bajo y bueno, y no se escucha la música bien en ellos. Para muchos aficionados, las válvulas son el santo grial. Bueno, pues tienen damping factor incluso más bajos que este amplificador. Y le conectamos todo tipo de altavoces y disfrutamos de la música al igual que con este amplificador. El damping factor no es importante a la hora de adquirir un amplificador. Tener un damping factor de 50 o de 500 va a ser lo mismo. El amplificador va a sonar igual. Y por supuesto los dos equipos van a poder controlar cualquier tipo de cono de la misma forma. Bueno, no me enrollo más y vamos a pasar a describir este maravilloso amplificador. Y antes de pasar a describir y acercar la cámara y ver todas las partes del equipo, os voy a dejar con un seguidor del canal, un amigo mío que se llama Gustavo Vidal, que es un amante de la historia de los equipos y nos ha grabado un pequeño corte donde nos explica la historia de esta serie Esprit, cómo nació, qué equipos lo conforman, por qué se desarrolló y hasta dónde llegó esta maravillosa serie Esprit, que por algún motivo no tuvo una publicidad a la altura de la construcción electrónica tan increíble de esta etapa de potencia. Os dejo con Gustavo Vidal y después veremos las tripas de este fabuloso equipo de audio de alta fidelidad. Gracias por estar ahí y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo. Hola a todos, mi nombre es Gustavo Vidal y Miguel Ángel me ha pedido que haga una breve descripción de lo que es la gama Esprit. Lo primero que os digo es que toda la información la he buscado en internet y que está abierta a que podáis aportar vuestros conocimientos y sobre lo que es esta gama, ¿no? que es tan desconocida por todos. Muchas veces se venden productos en eBay denominados Esprit cuando no lo son. Bueno, os cuento. A mediados de los años 70, Sony se plantea un ambicioso objetivo, el ultra exclusivo mercado de audiófilos. Mercados originalmente exclusivos de empresas como Audioreserve, Mark Levinson y etcétera, ¿no? Para ello requiere de una actitud totalmente diferente como fabricante de productos de consumo, una nueva filosofía por parte del equipo de diseño y una nueva sensibilidad y se utiliza para conseguir la excelencia en la calidad del audio. Con este objetivo, crean la corporación Esprit. El espíritu de esta corporación es perseguir el ideal del audio, pretende impulsar la reputación de la empresa, cosa que consiguió elevando las capacidades tecnológicas al primer nivel y contribuyendo a elevar el estándar del audio en Japón. Masaru Nagami, en Sony desde 1965, fue el ejecutivo a cargo de dirigir la corporación Esprit, una subsidiaria propiedad de Sony creada con este objetivo y ubicada en la planta de Shibaura, el principal centro de investigación de audio de Japón. La serie Esprit fue una serie de productos discreta, desarrollada en base a las ideas del creador Eitaro Nakajima, padre del audio digital. Toda la producción se realiza a mano y existen muchos modelos que prescinden de la rentabilidad. El presupuesto concedido era prácticamente ilimitado, tanto a lo que se refiere al desarrollo como al costo de componentes a ser utilizados en la producción de estos nuevos diseños. Masaru Nagami y un equipo de 10 en Sony comenzaron el desarrollo de la evolución de los pre-Esprit, 2 amplificadores de potencia, 2 preamplificadores, un filtro activo, un ecualizador paramétrico, un sistema de suspensión de imanes flotantes y variantes reducidas del APM original. Cronológicamente, el primer desarrollo fue el altavoz APM8, investigado por un equipo dedicado en la planta de Shinagawa desde el año 1976. Paralelo a la terminación del APM8 y su versión APM9, tristemente efímera, comenzaron a diseñar un preamplificador y una etapa de potencia. Se desarrollaron dentro del chasis del TAE88B y del TAN88B. Estos 2 prototipos temporales se llamaron TAE89 y TAN89. Esto duró muy poco y se eligieron chasis y tecnología completamente diferentes, aunque los circuitos finalmente se mantuvieron muy similares. Estos prototipos se denominaron finalmente TAE900 y TAN900. Tardaron más de 1 y 2 años respectivamente en ser lanzados, octubre del 80 y julio del 81. Los primeros componentes Sony Esprit, preamplificador TAE900, amplificadores de potencia TAN900, fueron codiseñados por Manfred Schwarz
quien fue gerente de I+D de Weba, una empresa alemana, antes de unirse a la división Sprint en Japón durante aproximadamente 2 años. Manfred tenía una patente sobre el circuito de cancelación de distorsión del TAN900, que también se reutilizó en el TAN901 y el TAN902. A la construcción ligera de la tapa de potencia TAN900 debida aparte a la fuente de alimentación conmutada con bloqueo de pulsos, se le suma además la implementación de piezas fundidas de aleaciones ligeras y algunos paneles de plástico para caja y chasis que reducen aún más el peso de este producto y que logran el objetivo de una estructura esencialmente no magnética. En 1981 los hermanos menores y complementos también se dieron a conocer a lo largo de este año. El TAD900 en marzo, el SEP900 y los FW90 en abril y el TAE901 y el APM6 en junio. En 1981 fue el año más productivo, donde más elementos sacaron de esta gama Sprint. Los FW90 son soportes de aislamiento antivibratorio magnético que se ubican en las 4 esquinas del componente Sprint a usar. Sony afirma que estos soportes imanes flotantes proporcionan una mejora pequeña pero perceptible en la calidad del sonido. También había un cable de altavoz, el RK900, fabricado por Hitachi para Sony a lo largo de 1981. Está conformado por 56 cables OFC trenzados con un diámetro de 2 por 18 milímetros cada uno. En 1982 quedaron por suceder el TAN901 en junio, el APM4 en octubre y el técnicamente y absolutamente diferente a todos los anteriores TAN902 en octubre del 83. Este último hace una brecha de 4 años con el lanzamiento real de la submarca Sprint. Otro problema surgió del lanzamiento del estándar del CD y Sprint. Seguía siendo oficialmente la gama superior de Sony. Nunca hubo un reproductor de CD Sprint y tampoco se plateó en ninguno, como tampoco se hizo de una casetera ni tampoco se hizo de un plato de disco. Debido a la producción 100% artesanal y al desarrollo discontinuo, la división Sprint tuvo que posponer el desarrollo del equipo completo, cosa que no llegarían nunca a conseguir, ya que en 1984, como Masaru Nagami ya había llegado a la edad de jubilación y la historia no había tenido el éxito esperado, la gama Sprint quedó delegada a las últimas páginas de los catálogos generales hasta diciembre de 1987 y la llegada de la serie R1. Para que os hagáis una idea, a pesar de la existencia un tanto discreta y distribución inútil, algunos de los componentes Sprint se vendieron súper bien, mucho más de lo que se podría imaginar. Se produjeron un mínimo de 400 pares de APM8. El TAD900 se convirtió con el filtro TAD88B original en el filtro de 4 vías más vendido para la mayoría de los equipos japoneses Altec y JBL de alta eficiencia, y también se vendieron muchos TAN900 y TAN902, y el TAN901 tampoco fueron raros. Sobre lo de los equipos japoneses me refiero a la gente que tenía altavoces Altec y JBL, que como sabéis son norteamericanos. La distribución y el marketing general resultaron problemáticos. El esfuerzo más espléndido se realizó en Reino Unido. Sony abrió en Inglaterra en 1981 una sala de exhibición dedicada. Sin embargo, las ventas resultaron ser pésimas. De las unidades exhibidas solo se vendió un par de APM6 y de los 2 pares de APM8 expuestos, uno se malvendió a un técnico de mantenimiento de la sala cuando se cerró la sala de exhibición. Ocurrió lo mismo en Estados Unidos, en Alemania y en Japón. En Alemania y en Japón sí fueron distribuciones un poco más serias, pero los catálogos nunca fueron dedicados, nunca fueron exactamente solo Sprint. El primer catálogo que os muestro o que os he mostrado son de la gama Pre-Sprint, que nos da una idea de esa evolución tan brutal de estos componentes en una época. Tenéis que pensar que nos remontamos en los Pre-Sprint en los años 70, finales de los 70, y la gama Sprint en lo que son los 2000. Estoy deseando ver, con esto termino, estoy deseando ver el review que va a hacer Miguel Ángel Racero, y bueno, simplemente era esto. Un saludo a todos y espero que os haya gustado este pequeño corto de la historia de lo que es la gama Sprint. Bueno, aquí tenemos la vista general del equipo. En el frontal no tenemos nada más que el interruptor de encendido y el indicador de encendido. El perfil del equipo es un perfil estrecho. Se aprecia que el material es de alta calidad. Toda la estructura del equipo pues se ve robusta, rígida. Por la parte trasera pues destacan los conectores de altavoces que al tacto, tanto a la hora de aflojar como de apretar, pues se ven de muy buena calidad. Tienen un tacto suave, se desenroscan y se enroscan de forma lenta y suave y transmiten una sensación de calidad. El conmutador para preparar el equipo a la carga que le vayamos a conectar, las entradas de audio, una directa y una acoplada con un condensador, una rejilla por donde sale el aire caliente impulsado por el ventilador interno, bueno, un cable de red normal, y contamos con 2 asas para poder transportarlo mejor. La verdad es que el equipo no pesa mucho a pesar de la potencia que tiene. Toda la estructura exterior desprende la misma calidad que los componentes eléctricos y electrónicos que están implementados en su interior. Vamos a pasar a ver
la diferente estructura interna de este increíble y maravilloso amplificador de Sony. Bueno, pues aquí tenemos el interior del amplificador Sony Sprit TA-N900. Etapa de potencia monofónica. Va a entregar una potencia de 200 vatios, ya pongamos un altavoz de 2 ohmios o un altavoz de 8 ohmios. Bueno, y ahora me voy a permitir que comente lo que digo en todos los vídeos, lo voy a seguir diciendo en todos los vídeos porque es muy importante abrir este tipo de equipo y manipular en su interior. Es peligroso, aún estando desenchufado de la red eléctrica. En cualquier parte del equipo podemos tener altas tensiones, alternas y continuas. Así que por favor, no manipuléis nunca dentro de estos equipos. Realmente es muy peligroso y uno puede recibir una descarga con graves consecuencias o se puede producir un incendio, etcétera. Nunca abráis estos equipos ni manipuléis. Si bien Sony este amplificador lo cataloga como un amplificador de clase A, hay que decir también que no es exactamente un amplificador de clase A al 100%. En un amplio abanico de potencia que es capaz de desarrollar el amplificador, sí funciona en clase A. De todos modos, este amplificador cuenta con un nivel de distorsión muy bajo, con una linealidad muy alta. Es una verdadera obra de ingeniería en el arte de polarizar transistores. Sony reunió a los mejores ingenieros y sin ningún tipo de compromiso económico desarrollaron la serie Sprit. Los aspectos fundamentales que destacan de este equipo, pues en primer lugar lo que nos llama la atención es esta gran caja metálica que es la fuente de alimentación conmutada de alta potencia por pulsos, como llamaba Sony, de alta potencia. Es raro ver en amplificadores de audio de muy alta fidelidad como es este equipo que incorpore fuente de alimentaciones conmutadas. En vez de tener un transformador convencional, tenemos una especie de transformador electrónico. Está compuesta por una parte caliente y una parte fría, o un primario y un secundario. El hecho de utilizar este tipo de fuente de alimentaciones conmutadas pues hace que podamos reducir el peso del equipo, puesto que el transformador que necesitamos pasa de ser un transformador voluminoso y de mucho peso a un transformador bastante más pequeño que va dentro de esta caja. Tiene el inconveniente de que la fuente de alimentación, en vez de ser un componente, bueno, el transformador con el puente rectificador y los condensadores, aunque los condensadores están fuera, pasa a ser un circuito electrónico muy complejo para obtener las tensiones continuas para alimentar a diferentes partes del circuito electrónico. También destaca en este equipo el sistema de refrigeración. 8 transistores MOSFET para conseguir la potencia de 200 vatios sobre cargas entre 2 y 16 ohmios. Son transistores MOSFET específicos creados por Sony. Son de doble difusión, que bueno, es una estructura interna específica de construcción del MOSFET para poder utilizarlo en circuitos donde se vaya a entregar altas potencias. El amplificador monta un simple cable de red con una sección adecuada a la máxima potencia que el amplificador demanda de la red eléctrica. Bueno, en aquella época pues todavía no había salido la moda de poner cables audiófilos a los equipos. He escuchado comentarios de decir que cambiando este cable de red por un cable audiófilo mejora los graves la etapa. En absoluto. Un comentario basado en el máximo interés o comentario basado en el desconocimiento. Esto, por mucho que se diga, pues va a seguir así. En esto estamos y en esto estaremos. Algunas personas seguirán comprando cables de red pensando de que su equipo va a sonar mejor. En absoluto. Por mucho que lo digan los canales publicitarios o por mucho que lo digan los fabricantes y vendedores de cables de red. No hay ninguna prueba científica de que un cable de red mejore las características en respuesta en frecuencia de las etapas de potencia. Si os dicen eso, no es así, no es cierto y nadie hasta ahora ha podido demostrar lo contrario. Bueno, ya sabemos, en el mundo que vivimos, incluso algunas veces pueden ser peligrosos a nivel eléctrico, porque he visto cables de red muy caros que ni siquiera cumplen con la normativa europea en materia de seguridad y aislamiento en instalaciones eléctricas o de cables de red para equipos eléctricos. Supongo yo que los ingenieros de Sony sabrían si realmente poniendo aquí un cable mejor que este, pues mejoraría todas las especificaciones de esta maravillosa máquina de amplificar. No es así. Pero bueno, seguiremos anclados en el desconocimiento y en el interés de ciertos sectores. Si volvemos a la etapa de potencia, pues deciros que en toda esta parte de aquí tenemos la parte de alimentación, esta es la parte de refrigeración y aquí tenemos este circuito electrónico, esta gran placa de circuito electrónico que realmente es más grande de lo que parece en el vídeo, donde podemos dividirla en dos partes. En la parte superior tenemos el amplificador de audio, la señal entra por aquí sin amplificar y sale por aquí amplificada y además está dispuesta de una forma que la distancia entre las diferentes etapas que conforman el módulo amplificador son mínimas y siguiendo una coherencia exquisita en la disposición de los componentes y trazado y ruteado de las pistas que unen todos los componentes entre sí. En esta segunda parte pues tenemos fuentes de alimentación regulada, circuito protector de altavoces, detector de corriente alterna, detectores de exceso de temperatura, la distribución dentro de este delgado rack, que podéis ver que el mueble es bastante delgado. Bueno, pues la distribución tiene una lógica y un diseño pues muy bien estudiado. Todo lo que es la alimentación nos lo encontramos en esta parte inferior,
fuente de alimentación conmutada, condensadores del secundario de la fuente de alimentación. Aquí tenemos las tensiones que alimentan a la etapa final de potencia, el condensador del primario de la fuente de alimentación conmutada. En esta fuente de alimentación conmutada también tenemos un condensador importante en el primario, que es este de aquí. Aquí tenemos una placa para el circuito de arranque suave de la fuente de alimentación, puesto que estos condensadores en el momento de conectarlo a la red se encuentran vacíos, pues tenemos un circuito de arranque suave. Más detalle electrónico y de los diferentes bloques que conforman el circuito y funcionamiento de algunas partes lo podréis encontrar en el vídeo donde describo el esquema electrónico de este maravilloso amplificador. Este amplificador es una verdadera obra de arte y vamos a acercar la cámara y vamos a ir viendo algunas partes de esta maravilla de circuito electrónico. Como ya he comentado, dos partes diferenciadas. Esta parte hacia abajo y esta parte hacia arriba. Esta parte hacia arriba es todo un amplificador de potencia. La señal de audio entra directamente en estas primeras etapas. Después ya sale de ella y aborda las siguientes etapas. Bueno, tenemos en primer lugar unos transistores driver y bueno, estos que veis por aquí forman parte del circuito corrector de distorsión de Sony. Un circuito específico patentado por Sony para controlar de forma dinámica el voltaje de polarización de la etapa final de potencia en función de la distorsión que tengamos a la salida. Y en última instancia tenemos los transistores finales de potencia. Vamos a hablar un poco sobre el sistema de refrigeración de los transistores finales de potencia, que también es un sistema innovador en los amplificadores de audio. Efectivamente, la corriente de vía de los 8 transistores MOSFET es bastante alta, puesto que el equipo funciona en la mayor parte de su régimen de potencia en clase A, produciéndose en esta zona una elevada temperatura. Hay una alta transferencia de calor entre los encapsulados de los transistores MOSFET y este núcleo de aluminio. En el interior de este bloque de aluminio hay un tubo que comienza aquí donde podéis ver, donde tengo mi dedo, sale por ahí, es decir, atraviesa este bloque y atraviesa también toda esta aleta de refrigeración hasta el final. Ese tubo es un tubo de muy alta conductividad térmica, bastante más alta, muchísimo más alta que cualquier aleta de refrigeración convencional que podamos tener en los amplificadores que ya hemos visto en el canal o en cualquier amplificador que no tenga este sistema. En su interior hay un líquido. El principio de funcionamiento se basa en el efecto termosifón, aquí donde se alcanza la mayor temperatura, con lo cual el líquido que está dentro del tubo se evapora. Ese vapor, por el efecto termosifón, se desplaza hacia la zona más fría. Esta zona estará eventualmente más fría que esta de aquí. Una vez que el vapor se encuentra en esta zona más fría, se vuelve a condensar, pasando a esta zona de aquí donde adquiere más calor, se evapora, pasa a esta zona de aquí, cede el calor, se condensa y el líquido está haciendo este flujo. Por eso estos sistemas se llaman tubos termosifónicos bifásicos, porque existen dos cambios de fase. Ocurren transformaciones termodinámicas de líquido a vapor y de vapor a líquido. La aleta de refrigeración aumenta la superficie de evacuación del calor al ambiente y también Sony montó en este equipo este ventilador para que rápidamente ese calor cedido al ambiente se evacúe al exterior a través de una rejilla que tenemos en esa zona final. Lo primero que muchas personas me han comentado que bueno, que cómo es posible que una tapa de tan alta calidad tenga un ventilador accionado por un motor. Bueno, hay que decir que este ventilador está accionado con un motor especial, sin escobilla y sin ranura, muy silencioso, que funciona de una forma suave a bajas velocidades. A ver, pues del mismo tipo que algunos motores de tocadiscos o de cintas cassette, y realmente funciona muy bien, puesto que el motor está controlado por un circuito específico y en función de la temperatura que sostiene desde unas sondas que están colocadas en el refrigerador y en los transistores finales, pues se va regulando la velocidad de una forma suave del motor del ventilador. Voy a conectar el amplificador a la red eléctrica y vamos a ver si se escucha el motor. Ahí se han escuchado los relés. El motor ya está funcionando. Aquí se puede ver también el motor funcionando. No se escucha absolutamente nada. Pego el oído al motor. Nada, cero. Si escucháis algún zumbido de fondo, es el ruido del micrófono del sistema de audio de la cámara. Bueno, lo voy a cortar. Bueno, ya se paró. Como detalle quiero que veáis, bueno, la calidad en la distribución de los componentes, la placa de fibra de vidrio, mira todas las resistencias de precisión. Estas son resistencias de precisión y de muy bajo ruido, específicas para equipos de audio. Esta es la parte de entrada principal de audio. Aquí tenemos la parte de entrada del amplificador diferencial y el amplificador de voltaje, y de aquí ya sale la señal amplificada en voltaje con la máxima amplitud posible para atacar a los siguientes bloques de la etapa final de potencia. Los componentes que utiliza Sony en esta parte tan específica pues son del mismo nivel de calidad y excelencia que lo que utiliza en el resto del circuito. Se ven resistencias de alta precisión, de película metálica, condensadores
de muy baja SL y SR con mínimas fugas. Los de película, los electrolíticos, todos son condensadores de altísima calidad. Transistores de muy bajo nivel de ruido específicos para amplificadores de audio de alta fidelidad. La resistencia variable de ajuste de vía y de offset de altísima calidad también. La verdad es que un amplificador construido por Sony sin ningún tipo de compromiso económico. La única pega que yo le pondría sería que si se abriría alguna de las etapas que están aquí dentro, la reparación es bastante compleja. Eso sí es un problema que le veo yo a esta filosofía de empaquetar en estos bloques de plástico, empaquetar ciertas partes del circuito. En el vídeo anterior a este que hablaba del esquema electrónico se puede ver cómo van montados todos los componentes aquí dentro y eso ayudaría a una posible y futura reparación. Mira, los transistores de media potencia están adosados a estas aletas de refrigeración de cobre. Ponen de manifiesto lo que estoy comentando de cero compromiso económico. Todas las resistencias del circuito son resistencias del 1% de precisión. Todas, estén en zonas más sensibles o estén en zonas menos sensibles. Estas resistencias que se ven aquí, que son como azules, ¿no? Esta, ahí se ven otras tres, son resistencias fusibles, son fusistores. Aparte de tener la función de que en ella caiga la caída de tensión correspondiente según los criterios de diseño a la hora de diseñar la etapa en la que están instaladas, tienen la función de que cuando circula más intensidad de la que debe de circular por algún fallo, algún cortocircuito, alguna avería o algo extraño, se abren evitando que puedan salir ardiendo, puesto que están en el sitio específico por donde podrían circular altas corrientes y podrían salir ardiendo diferentes componentes del amplificador. Pues si yo tengo que cambiar esta resistencia, tengo que cambiarla por otra del mismo tipo, es decir, por un fusistor. También en el esquema hay algunas resistencias marcadas como resistencias no inflamables. Igualmente hay que sustituirla por resistencias no inflamables del mismo valor y potencia. Esto es algo que he visto bastantes veces de fusistores, pues cambiarlo por resistencias normales. La verdad es que eso es un gran error desde el punto de vista de la seguridad eléctrica de los equipos eléctricos. De esto que voy a decir no estoy muy seguro. Si alguien lo sabe y me equivoco en esto, pues que lo comente en los comentarios. Bueno, en esto y en cualquier cosa que veáis los vídeos, ponedlo en los comentarios y así pues se rectifica y aprendemos todo. Creo que Sony fue la primera empresa en implementar en sus equipos de audio de alta fidelidad fuente de alimentación conmutada. Sony dio un golpe en la mesa en cuanto a innovación tecnológica y desarrollo tecnológico. A principios de los años 80 implementar este tipo de fuentes conmutadas con los problemas que pudieran acarrear ese tipo de fuentes a circuitos de audio de alta fidelidad, pues Sony lo fue solucionando uno tras otro y acabó diseñando estas fuentes de pulso de una forma magistral. Son fuentes de poder que a día de hoy siguen funcionando perfectamente bien, entregan los voltajes estabilizados que dice el manual de servicio técnico, sino también la intensidad, es decir, suministran la potencia que requiere el amplificador. El incorporar este tipo de fuente pues también permitía prescindir del gran y voluminoso y pesado transformador de alimentación. A ver, aquí dentro hay un transformador, pero es así de pequeñito. Y así de pequeñito porque funciona a alta frecuencia. Es verdad que con el paso de los años, otras marcas cogieron esta idea de implementar fuentes de alimentación conmutadas en los amplificadores de audio. Y bueno, por ejemplo, en el mundo profesional, la inmensa mayoría de rack de etapas de potencia ya incorporan fuentes de alimentación conmutada. Cada vez más fabricantes se animan a montar fuentes de alimentación conmutada en sus equipos. Ya la he tenido abierta, puesto que la estuve reparando, y es una auténtica maravilla. Una de menor potencia con la misma filosofía que esta, de la misma marca y con el mismo principio de funcionamiento, lo podéis ver en el vídeo que dejo por aquí por la tarjeta sobre otra maravilla de amplificador integrado de este coloso de la tecnología de la ingeniería electrónica que es Sony. La fuente de alimentación conmutada entrega los voltajes a los condensadores del secundario principales, que lo tenemos aquí. Dos condensadores de 22.000 microfaradios de muy alta calidad. Esto solamente estabiliza las tensiones de los transistores finales de potencia. Para el resto del circuito amplificador y otras etapas del equipo tenemos fuentes independientes. Aquí tenéis otro condensador que este pertenece al primario de la fuente de alimentación conmutada o lado caliente. La fuente de alimentación conmutada, el primario se le conoce como lado caliente y el secundario como lado frío. Necesitan también un condensador de alto voltaje para filtrar directamente la tensión alterna una vez rectificada por el puente de diodo principal. La tensión alterna se rectifica en primera instancia y se filtra, y este condensador es el que se encarga de filtrar esa corriente alterna. Por eso tiene que ser un condensador tan grande, porque es un condensador de alto voltaje.
que es un condensador que debe de funcionar al voltaje eficaz de la tensión de red. Bueno, muchas personas me preguntan sobre mi caja de conmutación con la que hago las conmutaciones entre amplificadores, que si los relés pues no sirven porque poner relé en el camino de la señal. Deciros que todos, la gran mayoría de amplificadores de audio, este es una obra de arte de muy alta fidelidad, con unas especificaciones increíbles, implementan relé como sistemas de protección de altavoces. Es cierto que hay otros métodos para proteger altavoces, pero en mi opinión creo que este es el método más efectivo para proteger nuestros altavoces. Muchísimas marcas high-end actuales de altísimo precio también implementan relé en la salida de altavoces. Esto no es algo malo, desde el punto de vista audiófilo no va a pasar absolutamente nada, no se va a degradar el sonido, no suena peor el equipo porque tenga un relé, son relés especiales, por sus contactos pueden circular corrientes nominales mucho más altas de las que van a circular en el régimen de funcionamiento del equipo y no hay ningún problema por poner un relé en la salida de altavoces del equipo. He visto otros sistemas, hay marcas que ponen fusibles, otros ponen sistemas de protección a través de MOSFET. Para mí el más efectivo que va a proteger nuestros altavoces, nuestros queridos y algunas veces caros altavoces, es el relé. Pues en mi caja de conmutación lo único que hay dentro son relés de alta calidad y alta potencia. Muchas personas pues me dicen que los relés no sirven, aunque bueno, es un punto más dentro de la larga lista de reclamaciones que hacen a las pruebas que yo hago. Por ejemplo, que si es un cuello de botella, bueno, algo que yo realmente no entiendo que es un cuello de botella en electricidad, pero parece ser que ciertas personas sí, que si los relés no sirven, que si los conectores no sirven, que si así no se hace una prueba. Cuando me encuentro con algo de esto lo suelo apuntar en una libreta y algún día os voy a enseñar el listado de errores y de incongruencias y de fallos que tienen las pruebas de conmutación. Algunas seguro que os van a sorprender. Bueno, pues nada, pues voy a ir terminando el vídeo ya, que aunque hay mucho que contar, siempre se me hace largo. Espero que hayáis disfrutado de esta fabulosa obra de ingeniería, de este fabuloso amplificador monofónico, igual que seguramente disfrutaron los ingenieros que lo diseñaron, que intentaron transmitir con su diseño el espíritu de Sony. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo.